Hay un par de economistas en Italia que ayer, estos días, han planteado la posibilidad de que los jóvenes menores de 35 años paguen menos impuestos, es decir, que su tabla impositiva no vaya solo y exclusivamente relacionada con los ingresos, sino que también se les vincule a la edad que tienen. Esto lo que pretende es permitirles que tengan un poquito más de margen económico de bolsillo durante los meses. ¿Para qué? Pues para, fijaros, para evitar fuga de talentos. ¿Os suena, verdad? En España. Pues eso. Y además para intentar que aumente un poquito la tasa de población. Han perdido en Italia como unos 5 millones de habitantes, de italianos. Bueno, una iniciativa que me ha llamado la atención y quizá pues, en un futuro se podría evaluar en nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos como cada día en Conexión Almería, martes, miércoles y jueves, para acompañaros en esta noche, cerrando el día entre la resaquita y de la cena. Igual estáis ahora con el yogur, porque claro, por la noche hay que comer lo justo. Y estáis ahí antes de ir a la cama y decís, bueno, pues vamos a ver qué ha pasado, ¿no? en Almería y compartimos con estos de la tele esta última hora de la jornada de jueves 12 de marzo. Por cierto, hoy es el programa 112, hoy es el programa de emergencias sanitarias, es el número 112 de nuestro Conexión Almería. Bueno, antes de saludar a nuestros invitados, vamos a arrancar. Hoy ha habido pleno municipal, en Roquetas también ha habido pleno municipal, nos vamos a quedar con la capital. Un pleno que ha tenido, pues como siempre, un montón de puntos, un montón de mociones, como suele ser habitual. Las mociones del equipo de gobierno municipal han salido adelante. Ha salido también una del grupo municipal de Vox y las de Podemos y de el Partido Socialista pues han quedado descartadas. Entre otras cosas, hoy del Pleno hemos conocido que las cuentas de este año del año pasado al cierre de 2025 han dejado un superávit en el Ayuntamiento de Almería de más de 26 millones de euros y un remanente en tesorería superior a los 61 millones. Una situación financiera que permite al equipo de gobierno mantener sus servicios públicos, afrontar proyectos estratégicos y seguir impulsando la transformación de la ciudad. Vamos a ver el resumen de lo que ha sido una parte, porque ha sido extenso, el pleno del Ayuntamiento de Almería y enseguida saludamos a los invitados de esta noche. Almería da carpetazo al 2025 con las cuentas saneadas, un superávit de 26.400.000 euros, un remanente líquido de tesorería de 61 millones de euros y un resultado presupuestario ajustado de 27 millones. Desde el equipo de gobierno se felicitan por la buena gestión, mientras que la oposición incide en el bajo nivel de ejecución de las inversiones proyectadas, que ha dejado sin ejecutar un 69,2% de lo presupuestado. Los datos son contundentes. Entre el Ayuntamiento y los organismos autónomos había 57,2 millones previstos en inversiones y solo se han comprometido 17,5 millones. Eso significa que se ha quedado sin ejecutar el 69,2% de los presupuestos. Un 69 no es un pequeño retraso, es directamente un freno a la ciudad. Es dinero que durante 2025 no se ha convertido en mejoras, en arreglar calles, en reforzar servicios, en equipamientos, en sombras en parques, en instalaciones deportivas, en accesibilidad. Y además hay algo que retrata muy bien el problema. Más de 50 partidas presupuestarias con ejecución cero. La ejecución de gastos respecto al presupuesto definitivo alcanza el 83,95%. Ese es el grado de ejecución en gastos corrientes. Si tenemos en cuenta, como decimos, el gasto de inversión, el grado de ejecución es de un 53,30 respecto al presupuesto definitivo y seguimos ejecutando las partidas de inversión, como les digo. Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre ascendía a un 12,96%, lo que nos lleva, como hemos dicho, a tener un periodo medio de pago de 24,94 días. El volumen de deuda, que es un 33% sobre los ingresos corrientes liquidados durante el ejercicio, lo que evidencia una disminución gradual de la deuda de este ayuntamiento
año tras año. Polémica aparte, el Ayuntamiento saca pecho de su salud financiera y explica que se realiza un esfuerzo para cumplir las reglas de gasto que fija el Estado. En el Pleno también ha salido adelante una modificación presupuestaria de 127.000 euros que permitirá el refuerzo de varios contratos relacionados con el plan de playas. Hablamos de la mejora de los servicios de salvamento y socorrismo y del mantenimiento de módulos de aseos, zonas de sombra, duchas o pasarelas de cara a la temporada estival. Saludamos esta noche en la mesa de Conexión Almería Ángel González. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Gracias Nencayula, muy buenas. Hola, buenas noches. Y Rafa Espino, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hablamos de números, yo aquí me pierdo mucho. A mí 2 más 2 nunca me salen 4. Así que os dejo a vuestra sabiduría la primera reflexión sobre ese detalle, ¿no? 28 millones de euros es el superávit, un remanente en tesorería de 61 millones. Bueno, los datos un poco más significativos. ¿Quién arranca? Bueno, venga, gracias. Yo mismo. Vamos a ver, en principio yo creo que la enhorabuena por el tema del dinero que ha quedado, por el superávit, 26 millones de superávit está muy bien el remanente de 61 millones de euros, pero también es cierto que hay que ver si la tendencia que tenemos en el Ayuntamiento de Almería es tener un presupuesto cada vez mayor. 2024 fueron 267 millones, 278 millones de presupuesto en 2025 y casi 300 millones de euros en este 2026, pues se puede entender que haya un remanente, pero quizás no debería de ser de 61 millones de euros y quizás ese superávit de 27 millones de euros se podía haber no lo sé, una pequeña inversión en algo más. No creo que sea necesario tanto. Hay cosas que se han quedado en el aire, no sé si estaban presupuestadas o no, lo desconozco, no sé si estaban en lo que... no me sale la palabra ahora, cuando el ayuntamiento... Consignadas, vamos, sí, supongo que querrás decir. Efectivamente, entonces no se sabe si se deberían de hacer o no, pero hay cosas que quedan por hacer en Almería, muchísimas, otras que se piden y no se hacen, como por ejemplo una instalación deportiva en el barrio de Pescadería que no existe y tenemos un lugar donde se puede realizar algo. Hay un pequeño proyecto que ya se presentó en el Patronato de Deporte en el año 2019 y se echó para atrás porque esa zona no era del ayuntamiento, pero ahora mismo esa zona es del ayuntamiento. Pues a lo mejor una pequeña inversión para hacer una instalación deportiva ahí, que ya no solo me voy para el deporte, que se puede invertir en muchas otras cosas más. Lo que quiero decir es que está muy bien que sobre dinero, enhorabuena, pero también es cierto que se puede invertir en otra serie de cosas que son necesarias. A mí me pasa como a ti, que yo tengo que tener los números delante para aclararme. Como tenga que manipularlo en la cabeza ya se me va bastante. Pero hombre, lo que está claro es que si un ayuntamiento tiene superávit es o porque ha ingresado mucho a través de impuestos, de tasas y demás, o porque no lo ha gastado todo. Y en este caso yo creo que es posible que las dos cosas se estén dando en estos presupuestos. Teniendo en cuenta, porque además creo que el Ayuntamiento de Almería ha sido sincero y ha dicho que solo se ha gastado la mitad de lo que tenía presupuestado, creo un 53%. Entonces, entre que a lo mejor se ha ingresado de más o lo lógico, pues para el año que viene a lo mejor se puede hacer una pequeña rebaja en los presupuestos, intentar compensar por ahí el superávit. Y si se ha gastado de menos, porque hay obras que no, como bien ha dicho Gracián, que no se han ejecutado, se seguirán haciendo. Eso pasa en todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos tienen un porcentaje más bajo de ejecución del que al final ellos mismos se plantean. Ahora, claro, el tema es, como te decía antes, tener las cuentas delante, saber qué es lo que no se ha invertido, aunque yo, viendo Almería tal y como está hoy, me parece raro que no se haya invertido todo lo que está planeado, porque tenemos obras por toda la ciudad, lo cual me parece extraño. Y creo que tiene también parte de acierto la oposición cuando dice que hay obras que a lo mejor no son cruciales para el futuro de la ciudad, pistas polideportivas, arreglos de calles, limpieza y demás, que a lo mejor no se han hecho, no sé por qué motivo, probablemente porque no estuvieran consignadas y demás, pero que se deberían ir metiendo en los presupuestos siguientes. Ángel.
Pues muy buena noticia que haya dinero en las arcas municipales. Yo me acuerdo aquella época en las que a los proveedores no se les pagaba y había unos retrasos de meses y de meses porque no había dinero, así que haya dinero es muy buena noticia. Podemos caer en la tentación de que efectivamente pensar, oye, hay remanente porque no se ha ejecutado. Pero es que, como decía Rafa, dice, si es que Almería está en obra. Por donde vayas tenemos obras de una cosa, de otra, quizás todas de golpe, quizás con muchas molestias. La hemos sufrido mucho en el centro ahora, la han sufrido también para la entrada y la salida de la ciudad, pero Almería está en obras. Quiere decir que la sensación que tenemos, por lo menos aparentemente, el ciudadano, es que se está ejecutando obras. ¿Es buena noticia que haya remanente? A pesar de las ejecuciones de la obra, no sé en qué porcentaje, porque cuando uno dice una cosa, otro dice otra, bueno, pues no sabemos cuál es la realidad. Pero sí que es cierto que habiendo remanente, es la buena noticia, la que creemos, la que intuimos, es que se va a seguir invirtiendo a un ritmo acelerado, porque además Almería lo necesita. En este plan de transformación de ciudad que parece que está encaminando este equipo de gobierno, esta administración, sí que vamos a ver mucha más transformación y para eso se necesita dinero. Y además, después de la transformación urbanística de la ciudad, que creo que se va a cometer, que se está cometiendo, se está llevando a un ritmo quizá más lento del que debiera, pero se está llevando, necesita también actualizarse, necesita optimizarse en servicio, en traslado, en acceso. Es decir, que creo que el dinero nunca sobra, sobre todo cuando se necesita en la ciudad. Y luego los presupuestos son es una cosa jodida porque no te puedes gastar todo lo que quieras. Aunque tú tengas un remanente y un superávit, creo que son 61 millones o algo así. 61, sí. El remanente en tesorería, 61 Aunque te lo millones. quieras gastar este año o el año que viene, no puedes hacerlo porque la ley presupuestaria, creo que desde hace ya 15 o 16 años, te impide hacerlo. Solo te puedes gastar un porcentaje depende del presupuesto que tengas, creo que te puedes gastar un porcentaje de un 5, un 6% más, y siempre que esté justificado. Es decir, no puedes acometer subidas de salarios de trabajadores del ayuntamiento, porque ya el próximo presupuesto se diría mucho. Tendría que ser en obras que tengan solvencia económica y que tampoco sean grandes obras. O sea que el Ayuntamiento de Almería va a seguir acumulando superávit porque no lo va a poder gastar todo, a no ser que le llegue una multa grande o entre en un periodo de deuda, entonces ese remanente sí iría a cubrir deuda, pero mientras se pueda seguir aprovechando, que sea un 5, un 10, un 15%, pues yo creo que tiene razón Ángel en lo que ha dicho de que Almería se debe abrir un poco más, es decir, quizás nos estamos centrando en alguna obra o no hemos venido centrando en el pasado en alguna obra que no significaban que Almería se abriera a la gente. Y ahora sí que están llegando algunas de ellas. Por ejemplo, la integración de Puerto y Ciudad me parece una obra estupenda que de momento no estamos viendo nada, pero cuando se termine de hacer será para la gente. Y yo espero que esas ideas se sigan elaborando en el futuro, porque aunque llegan con cuentagotas todavía, creo que son pocas. Porque si me pongo a pensar, no encuentro otro tipo de obras. Creo que la que viene a continuación, el tema que viene a continuación, es otra de esas obras que va a hacer que al final la disfrute la gente. La del puente. La del puente sobre la Andalá y demás. Ese tipo de obras yo creo que es el momento de que lleguen para Almería, no solo para la almeriense, sino porque al final vamos a terminar viviendo del turismo para que la gente cuando venga a Almería se sienta a gusto. Y hay que decir una cosa, perdón Ángel, no olvidemos que el año 2025, bueno, no olvidemos, a ver, voy a decir una cosa que es de perogrullo absoluto, o sea, va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Que es el periodo en el que debía haberse terminado la obra del paseo inicialmente prevista, ¿vale? No jugamos ahora a los retrasos o no, sino simplemente al hecho de que durante ese periodo estaba previsto y, por tanto, entiendo que la consignación de las certificaciones de obra que van terminándose y se van abonando y se van pagando correspondían a 2025. Si la obra tiene el retraso, esto conlleva que las certificaciones se trasladan posterior al 31 de diciembre, por tanto no entran a formar parte del cómputo del 25 y pasarán al año que viene, que es el actual en el que estamos, si bien estaban presupuestadas anteriormente. Quiero decir, lo digo por el tema de la obra del paseo, que es una de las que llevamos y todavía nos quedará algún mes más hablando de ellas, pero que en este capítulo económico también afecta, y yo creo que afecta claramente con el tema del traslado de cuándo pago o no y cuándo entra o no entra dentro del gasto real y por tanto el remanente en tesorería, Ángel. Digo que a mí se me ocurren muchísimas cosas en las que invertir ese remanente. Y hablando del paseo, que sabes que no afecta especialmente de forma directa, creo que se puede mejorar el paseo
Ya le estamos viendo cómo está quedando, pero creo que se puede mejorar mediante detalles, creo que se puede dar una iluminación adecuada, que es lo que le falta para tener ese toque de elegancia que puede tener, por ejemplo, la Plaza Vieja, y creo que se puede invertir muchísimo y sobre todo se puede compensar a esos negocios, a esos comerciantes, a ese comercio local que ha sufrido tanto durante esta época. Y se puede también emplear en incentivar que la gente, los locales vacíos se llenen, vuelva la gente al paseo, le dé vida, y realizar un montón de actividades en las que con este escenario que nos brinda ahora el paseo peatonalizado se puede dar, y que sin lugar a duda va a ser un atractivo fantástico para la ciudad. Te diría uno, incluso. Uno que va a ser, bueno, y lo anuncio aquí así. Venga, un poco pues en primicia. ¿Primicia? Pues nosotros, ya no en mi versión de abogado, sino en mi versión de empresario local, J. González hacía un desfile del color, que le llamamos nosotros en la plaza, en la terraza de Acuaviva, en la que está lo de la tienda, la Puerta Purchena. Bueno, pues ahora se nos ocurrió la idea que qué mejor sitio que hacerlo en mitad del paseo. Poner una alfombra roja, desfilar, poner música, poner un evento, ¿no? Que los comerciantes, que el privado también intervenga, que también participe, que también tenga iniciativa y que con el apoyo de la Administración pueda dar vida también a la ciudad desde nuestra pequeña contribución. Así que... ¿Pero tiene fecha? El 27 de marzo, el Viernes de Dolores, por la tarde. Que ya mismo. Pues mira, que 27 de marzo, viernes de... ¿27 es Viernes de Dolores o el 26? ¿26 o 27? Si me dices que no es el 27, he presentado mal la solicitud a la... No, llevas razón, es el 27. Vale, bien, es el 27. Tenía yo en la cabeza el 26, no sé, por qué el 27. Pues entonces va a haber 2 actos el 27 alrededor de la Puerta de Purchena. A ver si... Porque otro es el acto en el que Onda Cero, en este caso, y ahora llevar un poquito para casa también, la parte radiofónica. Ese día haremos en la zona de la Puerta de Purchena, en esa parte, tanto el magazine, el Más de Uno Almería, como Guión Cofrade luego por la tarde, de 7 a 8. Pues y repartiendo las guías de Semana Santa, y queremos además que haya una actuación con bandas de música de Semana Santa, o sea que, mira, colaboración. Maravilloso, podríamos incluso fusionar eventos. Pues va a haber una cosa preciosa de Semana Santa también expuesta en nuestro escaparate, porque vamos a hacer todo lo que es la pasión, desde la burriquita hasta la resurrección de Jesucristo, expuesta en los escaparates mediante figuritas y acciones. Y va a ser también muy bonito. Así que pasaros, fusionamos, empezamos a hacer las cosas de forma conjunta. Eso es lo que necesita Almería. Necesita gente en la calle. Tenemos un clima, tenemos una luz, tenemos unas calles, tenemos un escenario ideal para estar todo el día en la calle y disfrutar de Almería, para dar ejemplo los ciudadanos de lo que les puede esperar a los visitantes cuando vengan. Así que tenemos que aprovecharlo con todos los eventos que se nos ocurran. Siguiendo con el asunto del Pleno y también continuando con el asunto económico, la portavoz del equipo de gobierno y concejala de Obras Públicas, Sacramento Sánchez, se ha quejado, ¿no?, públicamente, vamos a escucharlo enseguida, de la falta de inversión del gobierno central en los presupuestos, más que en los presupuestos, en las iniciativas, en este caso, del Ayuntamiento de Almería. Pensé que estaba hablando usted del gobierno de Pedro Sánchez, el que más recauda y el que menos invierte y mantiene la red de carreteras y las infraestructuras ferroviarias, que las tienen hechas destrozadas, y luego pasa lo que pasa. Y me gustaría saber qué piensa usted de esto, si esto es postureo. El gobierno ha invertido más de 1.000 millones en publicidad institucional desde el 2019. El gobierno de Sánchez duplica el gasto de maquillaje, tanto que le gusta es salir monísimo, y de suministros también, todos muy guapos, los 4 últimos años. Y la sala de máquinas de TikTok de Sánchez, asesores a dedo, con poca experiencia, y 79 millones para dominar el relato digital. Bueno, de las palabras de la portavoz municipal, no sé si quieres comentar algo. A ver, a nivel de carretera, no lo sé. Yo salgo de Almería y hay carreteras buenas, pero también hay carreteras muy malas. De hecho, la carretera Almería-Málaga, por la autovía, una vez que termina Adra, esos tramos que hay de ir 80, 100, 80, 100, 100, 80, 100, a mí hasta me marea conduciendo. Entonces, no lo sé. Yo creo que a veces se hacen las cosas sin preguntar a la gente de Almería. Yo, para ir a mi pueblo, yo siempre he presumido de que la autovía que hay para ir a mi pueblo, que es de las Tres Villas,
era de las que mejor estaba de la red de carreteras de Almería, la autovía. Pues hace unos cuantos meses leo que hay una adjudicación aprobada de obras para arreglar precisamente esa autovía que ya estaba bien, y la que tenemos yendo hacia Vera y hacia el Levante, que está hecha es un desastre. Un desastre desde hace muchos años, sigue sin tocarse. Es decir, hay veces que se están gastando, es verdad que se están gastando dinero, el gobierno se lo está gastando en el AVI, se lo está gastando en hacer ciertas cosas, pero otras hay que hacerlas con cabeza y preguntar a la gente de aquí cuáles son las necesidades reales, porque es cierto lo que dice la concejala, no es que no se gaste, es que a veces hasta se gasta mal. Lo que pasa es que cuando nos encontramos en Almería, en el que la única infraestructura de comunicación ágil es la carretera, porque el tren, ya sabemos el problema que tenemos con el tren, el avión está prohibitivo y no hay otro medio que la carretera, pues tiene que estar en perfecto estado. Cualquier inversión es poca porque es el medio que más se utiliza y el más rápido para acceder a la provincia y acceder a la ciudad, así que tendría que estar siempre en perfecto estado. Es verdad que siempre estás viendo obras, pero no termina de estar como nos gustaría. Y otro de los asuntos que en este caso, bueno, pues va a tener todavía un poquito más de recorrido y que además el otro día le leía a Rafa, creo que eras tú, ¿no?, quien publicaba el puente. No, con mi compañera María Victoria. Ah, vale, exacto, correcto. Sí. María Victoria Revilla. Leíamos la situación de ese puente, el Bowstring, ¿no? Vamos, el puente que une los dos paseos marítimos, que en realidad es uno, pero dividido por el río Andarax, y de momento no se puede cruzar, salvo que vayas pues, por la zona de las pistas, ¿no?, de la gasolinera y la zona de las pistas de sacarse el carné, vamos, sí, de tráfico, ¿no? La verdad es que no sé si eso es de tráfico, supongo que sí, de tráfico. Es de tráfico, ¿verdad? Bueno, pues eso, el paseo de Ribera y el paseo marítimo terminarán en algún momento, y esperemos que pronto, unidos, y hay ese proyecto de ese puente del cual el Ayuntamiento de Almería se ha quejado de que no mueva ficha el Gobierno central, que es el responsable de acometer esa obra. Vamos a ver la información y así actualizamos. Por unanimidad de la Cámara, el Ayuntamiento pedirá al Gobierno de España que desbloquee el proyecto de construcción de una pasarela sobre el río Andarax, una infraestructura pendiente desde 2022 que permitirá conectar el paseo marítimo y el de Ribera, dándole continuidad al frente litoral en una actuación clave para la ciudad. En septiembre de 2022, el Ministerio para la Transición Ecológica adjudicó la redacción del proyecto de construcción de esta pasarela. El plazo previsto para esa redacción era de 12 meses. 12 meses. Pues bien, han pasado más de 3 años, más del triple del plazo previsto, y seguimos sin conocer el resultado final del proyecto. Ni lo que es más preocupante, sin conocer cuándo se van a licitar las obras. Y lo que pedimos hoy aquí es algo tan simple como razonable: claridad, compromiso y plazo. También ha contado con el respaldo de los 4 grupos del Pleno la propuesta de Vox para implantar en la policía local el protocolo del agente tutor, con el que identificar y prevenir situaciones de acoso escolar. En España, 1 de cada 10 alumnos sufren acoso escolar y antes de finalizar el periodo de escolarización habrán sufrido en algún momento bullying 1 de cada 4 estudiantes. Porque prevenir las situaciones que puedan ocasionar un riesgo para la salud o la seguridad de los menores y, además, identificar posibles casos y actuar lo antes posible, puede suponer la diferencia entre recibir ayuda o que la violencia siga oculta. Si implantamos esta medida, la ayuda será más accesible y, por tanto, más rápida y más eficaz. El Partido Popular también ha sacado adelante otra moción, aunque en este caso solo con el apoyo de Vox, la abstención de Podemos y el voto en contra del Partido Socialista. La propuesta solicita al Estado la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra el narcotráfico en el litoral almeriense y una mejor dotación de medios materiales y humanos para la Guardia Civil. Bueno, pues ese totum revolutum, ¿no?, de otros asuntos que arrancaba con el asunto de la pasarela, ¿no?, de ese puente entre los dos paseos marítimos, y que continuaba pues con esas otras iniciativas que también han salido adelante. A mí me ha sorprendido que se vote en contra de dotar de efectivos
a la Guardia Civil para combatir el narcotráfico. Yo no puedo entenderlo. Es algo que me asombra el por qué algunas veces por pura ideología se vota en contra de medidas que tienen que salir sí o sí, porque es bueno para todos. Me ha sorprendido de lo último. El tema del acoso en la aula, el acoso, el bullying, bueno, toda esta medida. Fíjate que yo desde hace mucho tiempo que hice un máster en mediación y comunicación, súper interesante. La verdad es que me cambió la vida porque te enseñan una forma de comunicarte, de entablar conversación y digamos que las emociones tratarlas de una forma distinta cuando estás interlocutando con otra persona. Nos enseñaron que el filtro ideal para los estudiantes para combatir esas desgraciadas malas acciones que muchas veces aparecen dentro de los colegios es el propio alumno. Dotar al alumno de herramientas para que sea capaz de mediar, para que sea el primer mediador dentro de las clases, el primer observador, la primera persona de referencia. Y hay que tratar muchísimo la inteligencia emocional dentro de las clases para poner el primer peldaño en esa protección de los propios compañeros. Yo creo que eso es algo muy interesante que habría que empezar quizás por lo más pequeño, por lo más bajo del escalafón, lo que son los propios alumnos, y empezar a escalar ahí a través de los medios que puedan proporcionarse. Tema pasarela, Rafa. Tema bullying. Sí, no, lo que queráis. Sí, al final había ahí un cóctel el tema de cosas. pasarela, a ver, yo desconozco realmente si es competencia del Gobierno central, si es competencia al ser de costa de la Junta de Andalucía, no sé de quién será competencia, pero de quien sea, si lo que vamos a unir... Ahí es el Ministerio el que en 2022 adjudicó la redacción de un proyecto que en 12 meses tenía que tener un resultado. Si es el Gobierno central y el Gobierno central no tiene presupuestos aprobados todavía desde hace 1000 años o 1500, pues entiendo que no va a ser para este año tampoco lo de la pasarela, pero antes de eso lo que sí se podría es arreglar un poquito el paseo marítimo que va desde la gasolinera hasta la universidad. Esa es la parte de Paseo de Rivera. Paseo de Rivera. Pues esa parte es la que sí se podría condicionar mientras tanto se hace o no se hace el puente, pienso yo. Y ahí lo que pasa es lo que dice Eloísa. Se le pide un proyecto a Costa, Costa licita, adjudica el proyecto de redacción, la redacción del proyecto, pero se queda ahí. El ayuntamiento hace 2 años le dice, nosotros queremos este puente, porque con ese puente, bueno, pues se evitaría tener que construir pilares dentro de la propia desembocadura del río Andará y demás, y se ve que es mucho más fácil luego la construcción y quedaría también en cuanto al diseño más bonito, pero claro, ahí se queda, se corta la comunicación, Costas no dice nada al ayuntamiento desde hace 2 años y yo entiendo que el ayuntamiento ahí sí que esté algo preocupado porque claro, su parte ya está terminada, su parte ya está hecha desde hace tiempo, desde hace meses. Y es cierto que si tú quieres hacer el recorrido entero, pues te tienes que salir por la carretera. Es incómodo, la verdad. Bueno, que tiene también su peligro. Y tiene su peligro, hay alguna parte exactamente. donde vas por calzada. Es decir, es un proyecto que estaba previsto para hacerse de punta a punta en una serie de tiempo. No se ha hecho por el motivo que sea. Yo creo que Costa no ha dicho en ningún momento por qué no ha presentado ya el proyecto al ayuntamiento para que le dé el visto bueno, porque luego es el ayuntamiento el que se encarga de diseñarlo y demás. Y yo que soy una persona que usa mucho ese paseo marítimo, la verdad, que voy y ando, pues nosotros cuando llegamos al tope del río Andará, vemos el jabalí, si está el que lo alimenta, pues mira, eso que nos llevamos, y nos damos la vuelta, pero muchas veces nos gustaría seguir andando pues un rato más o llegar hasta la universidad. Y es verdad que muchas veces pues es incómodo, ¿no? Eso de tener que darte la vuelta, salir a la carretera y demás. Que es algo que le daría presencia a la ciudad de Almería y que yo creo que hay que seguir insistiendo para tenerlo hecho. Y en cuanto a lo que decías de que es verdad que a veces yo creo que los plenos, sobre todo en los ayuntamientos, ¿no? Se vota en contra de lo que uno piensa y yo creo que ese es un ejemplo muy claro. Se vota que no contra establecer más seguridad contra la narcolancha, porque en ese caso el PSOE entiende que está en contra de lo que está diciendo su delegado del gobierno, que lleva meses diciendo que está controlado el tema. Pero luego sale el alcalde de Níjar diciendo que no pueden más con esa inseguridad,
que no puede ser que haya niños, no sé si niños, pero menores de edad, gente joven, que esté ganando hasta 3.000 y 4.000 euros por noche por llevar 4, 5, 6, 7 garrafas a las embarcaciones y demás. Es decir, se está creando un ambiente muy feo en la provincia de Almería y ya no son unos pocos los que están en contra, son muchos los alcaldes que han salido a hablar de este tema. Yo creo que los ayuntamientos y los municipios se tienen que poner de acuerdo para hacer presión para que esto termine ya de una vez, o por lo menos que se empiece a controlar, porque no se está controlando de ninguna forma. Además que tenemos la mala experiencia ya de la bahía de Cádiz, de Algeciras, que sabemos lo que ha pasado ahí, sabemos cómo se ha desarrollado. Ahora que está incipiente, o queremos pensar que incipiente en la costa de Almería, hay que frenarlo en seco y para eso se necesitan recursos, sobre todo para intimidar y que desistan ese tráfico. Oye, es súper interesante lo que comentamos del puente. Ya no solo por comodidad, fíjate, yo te diría que por necesidad. Yo que también soy usuario del paseo marítimo, llego hasta la universidad, tengo que hacer esa vuelta, pero ya no es que me resulte incómodo, es que es un auténtico peligro. Sí, es peligroso. Es que el puente en el que nos juntamos las bicicletas y los peatones, ahí hay percances, son muy pequeños, pero hay percances permanentemente. ¿Os imagináis un paseo marítimo que conecte Almería con Cabo Gata? Es que no es tan descabellado. Imaginaos lo que podría suponer para la ciudad, como atractivo único, pasearse desde la ciudad hasta el centro del Parque Natural, andando o en bicicleta, conectando los paseos marítimos que ya existen. Es decir, hasta la universidad tenemos paseo marítimo prácticamente. Costa Cabana ya tiene un paseo marítimo importante. El Toyo tiene un paseo marítimo. Al final estamos hablando de conectar paseos marítimos intermedios que habría que unir. Sí, pero esos puntos intermedios los puede hacer así en plan muy natural, muy naturalista, con pasarela de madera, con así tipo barraca, tipo arena, no como tiene está. por qué ser cemento. No tiene por qué ser efectivamente una obra excesiva, pero tenerlo conectado, decir, oye, puedo transitar hasta el corazón del Cabo Gata desde Almería, andando en bicicleta o en excursión, como uno quiera. Sería, yo creo que un atractivo fantástico. Realmente sería hasta Retamar, porque desde Retamar hasta Cabo de Gata sí está el camino de tierra, que puede llegar. Está el camino de tierra, quizá habría que adecentarlo un poquito. Claro, adecentarlo en el sentido de ponerlo realmente en uso real y continuo. O sea, una cosa es que haya es verdad que hasta la ermita de Torre García se puede acceder siempre que tengas precaución, porque hay momentos en los que hay algunos lugares, y sobre todo cuando no es la época, que es la mayor parte del tiempo, de la romería, coches, tierra, arena es una mala combinación si quieres evitar la llamada a la grúa. Si quieres estar en constante comunicación con tu compañía de seguro, pues entonces no tienes ningún problema y te puedes estar todos los días allí. Sobre todo cuando hay un poquito de viento que se mueve la arena, se mueve la tierra y ya se genera ya otra situación un poquito más compleja, pues bueno, no es tan recomendable hacer uso constante porque a cada cual el riesgo que tenga de su coste y tal, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? el unir de una manera más natural la parte desde el final de Retamar, ¿no? hasta claro, es que hasta Cabo de Gata. Es que mentalmente se nos antoja como muy lejos, ¿no? Que no digo que esté cerca, porque hay algunos kilómetros ahora, pero es verdad que no es la parte de la carretera que tiene que bordear todo, sino que aquí es al final solamente la franja costera. Andando es hora y cuarto, hora y media. Desde Retamar hasta Cabo de Gata, hasta la Rambla. 1 hora y media. Puede una hora y media 12 aproximadamente. o 13 kilómetros, algo así. Pues 1 hora y media. Bastante, yo te lo digo porque... 6, no, 9 esto sí que lo tengo. Unos 9 kilómetros. Esto sí que lo tengo controlado. A ver. Ni llega. Yo he hecho eso, ¿eh? Y yo lo he hecho andando. Yo como estoy en el Toyo en verano, en invierno en Almería... Es verdad que depende de qué ritmo Lo que lleves. pasa es que la Yo que Rambla- antes lo hacía en bicicleta. pero La ya- Rambla ya no Morales puede. tenía agua y no la crucé. ¿Cuánto te da a ti? De kilómetros, digo. Desde Retamar a el Cabo de centro Gata. de Retamar hasta el centro de Cabo Gata son 10 kilómetros. 10 kilómetros. Pero desde la punta del paseo marítimo hasta la punta del paseo marítimo, 7 kilómetros. Vale. Sí, bueno, más o menos la horquilla. 7, 8 kilómetros. Es una distancia aceptable para hacer. Y bueno, también el lado contrario, desde Retamar hasta Costa Cabana, también desde el final del paseo marítimo de Retamar hasta el principio del paseo marítimo de Costa Cabana, también son otros 7 kilómetros. O sea, no llega. Por ahí hay 7, 6 y medio. Sí, lo podemos sumar, salen de los tramos que nos estamos
inventando, entre comillas. Los que estamos creando ya no salen 14 kilómetros. Ya está. Los que, nuevos digo, los que van añadiendo. Y entre la universidad y Costacabana, un par de ellos. Nos saldría un paseo marítimo de 30 kilómetros o algo así. Imagínate, único. No. Único O sea, en Europa. Mucho, pero muy chulo, ¿no? Hombre. Me parece muy Y Pues ya tienes medio trabajo hecho, ¿eh? ya le hemos puesto, ahora falta que la licite, la redacte, la adjudiquen y todo esto. Bueno, que si el copyright aquí a los 4, ¿eh? Que aquí luego vayan soltando. Bueno, no sé si queréis apuntar algo. Bueno, con el tema de la pasarela, un matiz que además es importante, igual algún telespectador no lo tiene visualmente o piensa que es simplemente un puente al uso. Y lo decía Rafa, pero quiero incidir un poco en ello. Se trata de un puente colgante, es decir, no tendría pilares abajo. Por eso la dificultad por una parte técnica. Eso tiene sus colgaduras y tal. Publicasteis una infografía, ¿no? Sí, en el periódico. Estilo estos de los que entran Tres Arcos. a Sevilla, de los que hay entrando a Cádiz, así. Sí. O sea, lo que soporta el peso de la pasarela que iría debajo. Claro. No llevaría pilares. Los pilares los llevarían en un extremo y en otro, ya está. Claro. Y eso, pues bueno, dificultaría la concepción arquitectónica y técnica, pero evitaría que luego haya problemas si hay. Hombre, a ver, tampoco es que. Afortunada o desgraciadamente, cada cual como lo quiera ver, no hay momentos en los que el río Andarax sale aquello de llegar hasta arriba con 3 metros de agua, pero saldrá. Puede llegar a ocurrir y evidentemente lo que hay que siempre es prevenir. Oye, vamos a hacer una pausa, que hemos cubierto el ecuador de nuestro programa, seguimos avanzando en nuestra conexión Almería. A la vuelta seguimos con más asuntos de este jueves.